Muy buenas noches, familia y hermanos que nos conceden el maravilloso privilegio de su compañía esta noche. Gracias por estar aquí. Bienvenidos sean a nuestro devocional de la serie Preguntas Cruciales para Padres, un tema que es del interés de todos porque seamos o no padres directamente, pues siempre estaremos relacionados con padres o estaremos relacionados con hijos y por eso podemos ayudarles a través de todo lo que aprendamos. Esta noche vamos a abordar nuestra pregunta número 8. Esta pregunta es la siguiente: ¿cómo pueden los padres ganarse el respeto de sus hijos? La palabra ganarse está allí con un énfasis porque vamos a explicar qué queremos decir con ganar. Este es nuestro devocional número 27 y damos gracias a Dios por darnos esta 27ª oportunidad de vernos una noche como esta. Bien, en pasos pasos que llevan a la caída de una nación, específicamente hablando de Israel, Isaías citó lo siguiente en Isaías capítulo 3, versículo 5. Vamos a reubicarnos aquí, vamos a colocarnos por acá arriba. Hoy sí estoy seguro de que la pasaremos bien en cuanto a la ubicación. Isaías 3:5 dice: y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Nuestra nación está en peligro desde adentro hoy en día, porque muchos jóvenes y también personas adultas, por supuesto, no respetan ni a sus padres ni a algún otro tipo de autoridad, ni siquiera a Jehová Dios. Aunque no se puede culpar totalmente a los niños, Proverbios 22:6 no enseña la imposibilidad de que ellos se aparten del camino. Algunos padres no se asemejan a la mujer virtuosa cuyos hijos se levantaban muy temprano y la llamaban bienaventurada, como dice Proverbios capítulo 31, versículo 28 o verso 28. Algunos padres son insensatos que derriban su propia casa con sus propias manos, como describe el sabio a la mujer necia en Proverbios 14:1. Los sabios construyen sus casas enseñando a sus hijos el camino de la sabiduría y guiándolos por veredas derechas, como dice Proverbios 4, verso 11. ¿Cómo pueden los padres entonces ganarse el respeto de sus hijos y en el proceso enseñarles a respetar a la máxima autoridad, al Padre Celestial? Vamos a nuestro primer punto. En primer lugar, los padres deben honrar el hecho de que sus hijos también son obra del Creador, quien los hizo a su imagen. Job fue muy cuidadoso en tratar con dignidad a sus propios siervos y siervas, pues era consciente de que Dios se levantaría en su contra en juicio y porque, como dijo el patriarca en el capítulo 31 de su libro, los versos 13 al 15: el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Dicho en nuestro español, como digo siempre, nuestro español común o nuestro español diario, nuestra manera de hablar a diario, si yo vengo con el mismo proceso con el que mis siervos vienen al mundo, ¿por qué tengo que considerarlos menos? ¿Por qué los tengo que menospreciar? Si esto impregnaba el pensamiento de Job con respecto a sus esclavos, sus siervos, ¿no debería esto exigir aún más respeto por la dignidad de los propios hijos creados a imagen de Dios, como dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27? Para ganar el respeto de los hijos, un padre debe darse cuenta de la responsabilidad que se le ha encomendado, la responsabilidad de criar y educar a esas almas eternas. La mayor responsabilidad del hogar es el desarrollo espiritual de los hijos. Job fue alguien constantemente consciente de su responsabilidad hacia sus hijos, su posesión más preciada. Por lo tanto, siempre se preocupaba por su bienestar espiritual. Dice Job 1:5 que día a día él presentaba ante Dios sacrificios por sus hijos, pensando que si en algo habían ofendido a Dios, él debía sentirse responsable. Ellos respondieron a su padre entonces devolviendo amor y respeto. Confirme
en Job 29, versos 2 al 6, pero no ahora. Téngalo allí para consultarlo más tarde. Pasemos entonces a nuestro segundo punto. En segundo lugar, los padres deben honrar el plan de Dios para el matrimonio y el hogar si quieren ganarse el respeto de sus hijos. Los padres deben someterse a Cristo, asumiendo y ejerciendo el papel del cabeza del hogar. Cuando cada esposo haga esto como un acto de sumisión o sujeción a Dios, como dice 1 Corintios 11, 2 al 3, y esté dispuesto a sacrificarse por su esposa, ella lo respetará como cabeza y los hijos lo respetarán de la misma manera, como menciona Efesios 5:22 en adelante. Vamos a nuestro tercer punto. En tercer lugar, los padres deben esforzarse diligentemente por cumplir con su responsabilidad en la crianza de los hijos. Pablo dijo en Hebreos capítulo 12, versículo 9 lo siguiente: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Allí utiliza un término que en 1960, o cuando todavía se preparaba esta versión Reina Valera, era considerado similar a decir hoy, se respeta, ¿no? La disciplina apropiada aplicada adecuadamente genera inevitablemente, naturalmente, respeto. Pero la renuncia a este papel de autoridad, de cabeza, por parte de los padres, y aquí nos referimos al padre varón, es algo que va a traer dolor y desastre a su casa. Pablo advirtió en un texto que, si les pregunto ahorita, ¿qué texto voy a citar hoy? Que siempre citamos en nuestros devocionales, usted me va a decir en coro, todos me dirán en coro, Efesios capítulo 6, versículo 4, que dice: y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué el padre? El padre estaba investido de autoridad para criar a los hijos correctamente y en última instancia será responsable ante Dios por la educación de sus hijos. Aunque la madre ayuda de una manera muy importante, muy significativa, el padre tendrá que responder incluso por la madre. El fracaso en cumplir este papel en el matrimonio ha manchado la vida de muchos grandes hombres. Por ejemplo, considere lo que dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cometieron adulterio con las mujeres que servían en la puerta del tabernáculo y también hicieron que el pueblo del Señor pecara. Versículos 22 al 24. Los hijos de Samuel, ese que educó Elí, ese que crió Elí en la casa de Dios, también él los nombró como jueces y también se comportaron de una manera indigna. Dice 1 Samuel 8, 1 al 3. No anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Cómo perdieron estos hombres justos y admirables a sus hijos? Refiriéndome a Elí y a Samuel. Aunque Elí hizo una tremenda contribución a la vida de Samuel, su fracaso en disciplinar a sus propios hijos fue un punto muy oscuro en su propia vida. Del pecado de los hijos de Elí se nos dice en la Escritura lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. 1 Samuel 2:17 al 18. El Señor le dijo a Samuel, en otra lectura del primer libro de Samuel, dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. 1 Samuel 3:14. Debe haber fallado en disciplinarlos Elí en su juventud. Triste es que Samuel no aprendiera de los fracasos de Elí. Samuel nombró a sus hijos como jueces, al igual que hizo Elí anteriormente, pero ¿qué leímos? Que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, contribuyendo así al deseo de toda esa nación de quitarse de encima a los jueces y colocar un rey. Los hijos tienden a aprender tanto las debilidades
como las fortalezas de sus padres. Samuel imitó a Elí como un juez sabio y capaz, pero también imitó los errores de Elí como padre. Dios advirtió en Éxodo capítulo 20, versículo 5, lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este versículo no enseña calvinismo, no enseña que heredamos el pecado de nuestros padres o el pecado de Adán y Eva, pero sí afirma que los padres que no logran crear a sus hijos en la reverencia hacia Dios transmitirán su ejemplo de fracaso a las generaciones venideras. Las generaciones futuras carecerán de disciplina y debido a su odio y rebelión contra Dios estarán bajo su condenación. Bendito aquel que rompe ese ciclo y que enseña a sus hijos la verdadera piedad. Pasemos a nuestro cuarto punto. En cuarto lugar, los padres deben ejercer el ejemplo adecuado ante sus hijos. ¿Cómo pueden los padres educar a sus hijos sin darles el ejemplo correcto? Jesús fue bendecido con padres que lo ayudaron a crecer en sabiduría. Jesús tuvo padres que cuidaron de sus necesidades físicas, que gradualmente lo prepararon para su presentación ante el mundo exterior y que lo guiaron especialmente en el estudio de las escrituras, en la oración y en la adoración y en todas las demás áreas de la vida piadosa, como aprendemos de Lucas capítulo 2, versículo 52. Sus modelos fueron ejemplares, como menciona el sabio en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Intentar enseñar a los hijos lo que los padres mismos no practican es una locura. Frustra a los hijos en lugar de inculcar en ellos respeto hacia sus padres. Pasamos a nuestro penúltimo punto de esta noche, que es, tenemos allí, ok, se conectó alguien más. Bueno, aquí se me olvidó incluir el punto 5, pero lo vamos a imaginar, decía cuando estaba en la EVA, decía en mi ventana, mire, allí no hay, porque se ponían en mi ventana los estudiantes a tocarme la ventana y a hacerme carantoñas, y yo les decía, les puse un papel que decía, aquí no hay cortina, pero por favor imagínela. Entonces aquí no está el quinto punto, se me quedó fuera, pero imagínelo. En quinto lugar, los padres deben instruir a sus hijos en los preceptos del Señor. Acerca de Abraham, su amigo fiel, Dios afirmó lo que dice el texto que tenemos en pantalla, Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. A los hebreos se les ordenó en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Enseñar a los hijos requiere mucho tiempo de calidad. Así como Dios, quien enseñó conocimiento a los que dejaron de amamantar, y dijo allá en Isaías, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:9 al 10. Los padres deben darse cuenta de que los momentos enseñables y de influencia ocurren a lo largo del día, todos los días. Dios inspiró a Moisés a escribir en Éxodo capítulo 13, versículo 14, y cuando mañana te pregunte tu hijo. Las piedras conmemorativas en el río Jordán fueron colocadas allí, dice Josué 4:6 al 7, como señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana. Contar con una persona que tiene poco o ningún respeto por Dios o alguien en una guardería para que enseñe a los hijos valores, creencias y principios de conducta cuando son más influenciables es perder la mayor oportunidad que tenemos de inculcar en los hijos, en los niños, el respeto tanto por los padres como por Jehová Dios. El momento del entrenamiento es cuando los jóvenes todavía son flexibles, dice Proverbios 19:18, en tanto que hay esperanza, lo que indica que llega un punto en el que si no es imposible, es muy difícil ya cumplir con esa labor. Se someterá al hijo que desobedece a sus padres
a la autoridad de Dios cuando crezca? La lógica dice que no. Y finalmente, hermanos, en nuestro último punto de esta noche, ese sí está incluido, los padres deben ejercer una disciplina adecuada, con cuidado de no provocar la ira en sus hijos. Los padres piadosos ejercerán una disciplina que busca generar respeto. Y es una disciplina que, en primer lugar, es consistente con reglas y o regulaciones claras y castigos explícitos. Nadie puede malinterpretar porque usted dio reglas muy claras. Número dos, que exige que todas las reglas se apliquen adecuadamente. No aplico la regla hoy y mañana digo que no es necesario o demuestro que no es importante. Tres, que demanda autodominio, sin gritos ni desmayos que producen ira y frustración en lugar de respeto. Es decir, no voy a patalear, no voy a gritar, no me voy a volver loco, ni usted se va a volver loca mientras está corrigiendo a sus hijos, porque cuando usted hace eso, simplemente hace el ridículo y sus hijos no van a tener respeto por usted. Cuatro, exige unidad entre el esposo y la esposa, con la esposa respetando la autoridad concedida al padre. A veces noto a padres diciéndole a sus hijos, vaya donde mamá, le piden un permiso, vaya donde mamá a ver qué dice mamá. Pues mamá no es la cabeza de la casa. Si eso sucede, debe ser al contrario. Es si fueron donde mamá, mamá dice, usted sabe quién es el jefe, el cabeza, el líder, como usted le quiera llamar, porque cada cultura, cada lugar y cada familia, pues se pueden poner los nombres cariñosos o de autoridad que se quieran poner. Ya eso es en su casa como usted lo considere, ¿no? A mí no me gusta eso de jefe, pero sí puede ser el líder, el cabeza de la casa, el que preside el hogar. Es la madre la que tiene que decirle vaya donde papá y no al revés. Cinco, consiste en castigos adecuados según el delito, es decir, que no le va a dar a usted 17 latigazos porque llegó 5 minutos tarde. Eso es totalmente desproporcional. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero para que nos quede en la memoria. Los padres debemos distinguir la gravedad de un asunto y de otro y no castigar siempre al niño o a la niña de la misma manera. Sexto, expone al niño a la palabra de Dios, educando su conciencia y tocando su corazón, lo que lo lleva a depender menos de restricciones externas y más de su capacidad de disciplinarse a sí mismo desde convicciones personales. Traducido, si no solamente le digo, lo vas a hacer porque lo digo yo y punto, sino que le enseño que yo le estoy dando esas reglas y esos principios porque me los ha dado Dios primero a mí y porque Él puede ver que yo me estoy esforzando por cumplirlos, entonces le enseñaré un porqué de mucho peso. De manera que el día de mañana, incluso cuando yo no esté, Él sabrá comportarse porque aprendió y no solamente lo hizo por imposición. Siete, permite que el niño asuma cada vez más responsabilidades a medida que la autodisciplina se vuelve cada vez más evidente. 8. No permite que los hijos discutan con los padres, lo que eventualmente lleva a la permisividad. Eso no se puede permitir. También veo muchas veces padres que permiten que el hijo empiece a alegar y hasta les causa gracia y dicen, no, es que tengo un pequeño abogado y no. Eso no se debe permitir. Eso es antibíblico y eso no es lo que Dios ha pedido que haya en el hogar. No se permite discusiones desafiando la autoridad del padre. Podemos permitirle al hijo que se explique porque nosotros podemos estar cometiendo un error. Entonces uno le dice, ok, no me esté contradiciendo, explíqueme. Yo escucharé su explicación. Si su explicación es buena, no hay problema. No hay problema, lo aclaramos. Si su explicación es mala, pues el castigo va a ser peor que la explicación. Y bueno, imagínense cómo es en mi caso, que yo le digo a todos, incluyendo a mis hijos, le digo a todos, eh, yo prefiero que la persona pida disculpas a que me dé una explicación, porque de mil explicaciones, a mí me convencerán dos, de mil. Entonces, generalmente, como aprendí hace muchos años un dicho, a veces es más odioso, a veces es más odiosa la excusa que la falta. Entonces, eh, es más tolerable que la persona disculpe. Ya, listo. Entonces, con los hijos, a veces se les puede permitir que expliquen,
Se les puede permitir que se defiendan hasta cierto punto y en cierto tono, pero no discutiendo. Anima a los hijos a tener el coraje de sus convicciones, enseñándoles sobre la masculinidad y a las hijas sobre la feminidad, según se describen en la Biblia y no según hoy se enseñan en la calle. Y también en la casa a través de la pantalla, y más si los llevamos a ver Barbie y este tipo de películas y mensajes feministas, progresistas, que sí son progresistas. Algunos hermanos dicen que no están progresando, no, sí están progresando. Cada día están un paso más cerca del infierno. Entonces sí son progresistas. 10. No se abstiene de usar el castigo físico, especialmente en momentos de rebeldía, de abierta rebeldía. 11. Tiene en cuenta las diferencias individuales de cada hijo, ajustando y eligiendo la disciplina adecuada en consecuencia. 12. Está basada en el amor hacia el hijo que se debe transmitir. Y 13. Reconoce que los padres son imperfectos, lo que los lleva, y esto está relacionado con lo primero que decíamos de le permitimos explicarse y defenderse dentro de cierto respeto y con calma, lo que los lleva a disculparse ante sus hijos si el castigo fue excesivo o si se aplicó él con error. Eso es muy importante, que no nos creamos ni perfectos ni superiores a ellos. Salomón insta en Proverbios 33, 11 al 12 lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Que ellos no sientan que cuando les disciplinamos o exigimos es porque no los queremos o porque son una carga o porque estamos cansados de ellos. Debemos tener mucho cuidado de que no sientan que es por eso. Y por eso mismo dicen los especialistas que generalmente cuando usted estalla de ira, cuando yo estallo de ira, es el peor momento para castigar, porque entonces el mensaje que él recibe es: se llenó de odio contra mí. A diferencia de que usted ve, y lo puede ver en muchos programas así positivos, de que a veces hasta se le manda al hijo a su cuarto y en unos minutos, mientras que usted trata de calmarse y no ir a castigar con furia, entonces usted aplica el castigo que considere correcto. Es mejor a reventar en una explosión de ira. Eso está prohibido por la Escritura. Como padres, en conclusión, ganarse el respeto de los hijos no es automático. Se requiere un esfuerzo estudiado, intenso y constante. Al igual que en otras relaciones, como las matrimoniales y familiares, el creador establece principios y pautas que funcionan. Los hijos fueron creados a imagen de Dios. Su palabra permite que Dios llegue al corazón de los hijos y que así puedan ser educados correctamente para que respeten a sus padres y de la misma manera respeten a aquel que nos ha creado a todos y que nos gobierna a todos. La responsabilidad de criar a los hijos en el hogar no puede ser delegada a otras personas, pertenece exclusivamente a nosotros los padres. Descuidar este deber impresionante traerá ruina y vergüenza. Busque a Dios con el fin de recibir sabiduría. Sea fiel en su responsabilidad como padre. Dedique suficiente tiempo y demuestre suficiente amor para dejar el legado más grande posible a la sociedad, al mundo y a la iglesia. Ese legado es hijos piadosos. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos.